escuchar tu bendita palabra. Señor, una vez más yo vengo apelando a tu bondad, a tu piedad, a tu misericordia, que tú envíes tu palabra, envíes tus pensamientos, oh Dios, para que el corazón de tu pueblo pueda ser enseñado, ministrado, pueda ser conducido, Señor, a lo que tú has establecido en tu palabra, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Señor, sabemos que tú comenzaste una buena obra en nosotros y que la estás perfeccionando, Señor, a través de tu buena palabra y a través de tu Santo Espíritu, Señor. Tú estás perfeccionando tu obra en nosotros. Y en este día, Señor, tú vas a perfeccionar esa obra que tú comenzaste en nosotros, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Háblanos, Padre. Queremos oír tu voz, Señor. Abrimos nuestros oídos, Padre, para escucharte, porque, Señor, queremos oírte a ti, Señor, en el nombre precioso de Cristo, tu Hijo amado. Y el pueblo de Dios dice: los días de confusión. Y meditando, hermano, en esta palabra, esos son los días que a nosotros nos ha tocado vivir. Los días de confusión, los días confusos. Porque, hermano, la tecnología se ha acrecentado. Y se está cumpliendo, ¿verdad?, lo dicho por el profeta Daniel, cuando él profetizó que en los últimos tiempos la tecnología, ¿verdad?, la ciencia se iba a aumentar de tal manera que aún la ciencia aumentada traería, hermano, confusión a mucha gente. Por ejemplo, hoy en día tenemos, ¿verdad?, a la inteligencia artificial. Tenemos, hermano, a esa potestad que ha surgido, porque es una potestad. Lo único que la inteligencia artificial, hermano, no piensa por sí sola, sino que, hermano, lo que ella habla, ¿verdad?, y enseña esa causa de la información, ¿verdad?, que esa inteligencia ha recopilado. Toda la información, ¿verdad?, que esa inteligencia tiene. Y cuando le hacen una pregunta a esa inteligencia artificial, da respuestas de acuerdo a la información que tiene. No porque tiene un pensamiento en sí, no porque es algo que piensa, sino que de acuerdo a la información que tiene, así responde. Pero esa inteligencia artificial, hermano, hoy en día está haciendo estragos en la mente de mucha gente, incluyendo en la mente de aquellos hermanos que han creído en el Señor Jesucristo. Porque el Señor, antes de ascender a los cielos, Él dejó una advertencia, ¿verdad?, a sus ministros, diciéndoles: mirad bien que nadie os engañe. Porque el Señor sabía que iba a venir estas situaciones, esta inteligencia artificial. El que no tiene, hermano, un conocimiento de parte del Señor puede ser engañado y puede ser desviado de la sincera fidelidad al Señor. Por eso el apóstol Pablo, ese era su temor, de que los Gálatas, que así como la serpiente con su astucia
¿verdad?, engañó a Eva, también los Gálatas pudieran ser engañados en sus sentidos para desviarlos de la sincera fidelidad a Dios. Pero dice 1 Corintios 14:33. 1 Corintios 14:33. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender esto, que Dios no es un Dios de confusión. Dios nunca, hermano, nos va a confundir. Aquellos que hemos recibido a su Hijo Jesucristo en nuestro corazón. A los que Él no quiere salvar, a esos sí los confunde. Pero aquellos que el Señor quiere salvar, a esos nunca el Señor los va a confundir. Porque dice este pasaje, porque Dios no es Dios de confusión, sino de ¿qué? De paz, oiga. Como en todas las iglesias de los santos. ¿Verdad que esta iglesia es una iglesia de los santos? Aleluya. Porque hemos sido santificados a través de la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, esta congregación es una congregación de santos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Hermano, ¿usted cree que usted es santo? Tiene que estar seguro que usted es santo. Así como es peleonero, hablador, usted es santo. Porque, hermano, la santidad que usted tiene no es suya, sino es del Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, hermano, dice los sinónimos de confusión. Dice que es desconcierto, ¿verdad? Que el desconcierto trae confusión. Dice desconcertado. Cuando alguien está desconcertado, también tiene confusión. Donde hay desorden, ahí hay confusión. Donde hay perplejidad, ahí hay confusión. Donde hay caos, ahí hay confusión. Donde hay equivocaciones, ahí hay confusión. Donde hay falta de claridad, ahí hay confusión. ¿Verdad? Cuando alguien tiene falta de claridad mental, ahí hay confusión. Falta de organización, ahí hay confusión. Y malos entendidos, ahí hay confusión. Oiga, entonces contra eso estamos nosotros batallando. Porque, hermano, el mundo es un caos. El desorden que trae, caos. El desorden trae caos, y donde hay caos, ahí hay confusión. Entonces el enemigo, que el Señor lo reprenda en esta tarde, hermano, ha enviado una operación de confusión a través, hermano, de la tecnología y a través de los hombres, hermano, que no tienen un corazón honesto delante de la presencia del Señor. Porque déjeme contarle, por si usted no lo sabía, hay apóstoles deshonestos, hay profetas deshonestos, hay evangelistas deshonestos, hay pastores deshonestos y hay maestros deshonestos. Y yo creo, hermano, que nosotros debemos de ser honestos con el Señor y honestos con nosotros mismos y honestos con la congregación que el Señor nos ha puesto a pastorear. Entonces, cuando hay, hermano, un corazón deshonesto, eso trae confusión al pueblo de Dios. Porque mire,
Dice Filipenses 4:8, para ir más adelante. Recuérdese que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. En otras palabras, donde hay caos, no hay paz. Donde hay desorden, no hay paz. ¿Verdad que sí? Por eso es que nosotros tenemos que poner todas las cosas en orden. Porque si hay desorden, ¿verdad? Eso quita la paz. ¿A cuánto le gusta el desorden? ¿Ah? ¿Le gusta ver zapatos tirados por allá, calcetines tirados por allá, ¿verdad? Y aquí que allá? ¿Le gusta eso? ¿Ah? La pila donde usted lava sus trastes, así el montón de trastes. El basurero hasta se está cayendo a la basura. Todo eso es un desorden. Y nosotros tenemos que ordenar todas las cosas, mayormente las cosas espirituales. Por eso, donde una iglesia, donde una congregación no hay un orden, hermano, la gente se confunde, perdón. Porque a veces dicen, bueno, ¿y aquí quién es el que pone el orden? ¿Verdad? Yo he visto congregaciones así, que hermano, que hasta cuando el predicador está predicando, los niños hasta se suben al púlpito y andan corriendo en el púlpito. ¿Por qué? Porque no hay un orden. Entonces, donde hay desorden, no hay paz. Mire, es que hay tanto que hablar, hombre. ¿Cuántos tienen un orden financiero? Seguro. Donde hay desorden financiero, perdóneme, no hay paz. Donde hay desorden financiero, hermanos, se pierde la paz. Donde hay desorden matrimonial, se pierde la paz. Y no quiero decir más. Pero la Biblia dice, a paz nos llamó el Señor. Por eso el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy, dice el Señor. Mire, donde hay pleitos matrimoniales, ¿qué trae los hijos? ¿Qué trae? Confusión. Eso trae confusión. Porque un día ven a los padres becho, y otro día los miran agarrándose los chongos. Eso trae confusión. Donde no hay un matrimonio estable, entonces los hijos se confunden. Y no digamos, cuando uno ve a un hermano que por fuera se comporta, pero por dentro no se comporta bien. Una cosa es en la iglesia y otra cosa es allá afuera. Eso trae confusión. Entonces, dice aquí, por lo demás, hermanos de Iglesia Cristo Maganaín, todo lo que es verdadero, oiga, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Pero esta palabra es honestidad. Hay versiones que dice, y en todo lo honesto, en esto pensar.
Entonces aquí hay una lista de cosas que es donde debemos de enfocar nuestra mente. Es donde debemos de poner nuestra mente. Mayormente en todo lo que es honesto. Todo, ¿verdad? Lo digno. Todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo honesto. Ahí enfoca tu mente. En esto pensar. Entonces, la deshonestidad trae confusión. Lucas 16:10. Mire, Lucas 16:10. Se frizó la cosa. El que es fiel en lo muy poco, honestidad. Porque la honestidad nos va a llevar a la fidelidad. En otra palabra, el que es fiel en lo muy poco. En otra palabra, el que es honesto en lo poco, es fiel también ¿en qué? En lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Entonces aquí está hablando, ¿verdad?, de honestidad. El que es honesto en lo poco, hermano, será honesto en lo mucho. Pero el que es deshonesto en lo poco, será deshonesto en lo mucho. Por eso, hermano, cuando usted, ¿verdad?, le confía, digamos, algún trabajo a algún hermano, que no es mucho, es poco. Le confía una tarea. Le confía, hermano, digámoslo así, una obra a desarrollar dentro de la iglesia. Le confía, ¿verdad? Digámoslo así, parquear carros. Le confía, ¿verdad?, ser servidor dentro de la iglesia. Se le confía el que sea el que visite, ¿verdad?, a los hermanos cuando están pasando necesidad. Pero si en eso poco no es fiel, tampoco lo será en lo mucho. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos de ser fieles, debemos de ser honestos en lo poco que el Señor nos ha confiado. Si el Señor te ha confiado tocar un instrumento, ¿verdad?, cantarle al Señor, servirle al Señor, aunque, ¿verdad?, nosotros lo miremos poco, pero ahí debemos demostrar honestidad, fidelidad al Señor, porque el Señor no quiere dejarnos ahí, sino que el Señor quiere llevarnos, aleluya, a otro estado, a otra dimensión espiritual, porque el Señor quiere, aleluya, confiarnos muchas cosas de parte de Él. Pero si en lo poco no le somos fieles, ¿cómo nos va a confiar lo demás? El apóstol Río decía: si no puedes manejar, hermano, ¿verdad?, un barquito como el que cargábamos ayer allá en el lago, cargábamos un barquito ahí. Si ese barquito no lo podemos manejar, ¿cómo vamos a manejar algo más grande? Entonces nosotros, hermanos, debemos de ser honestos con el Señor. Por eso dice que se haga todo conforme a la medida de fe que hemos recibido de parte del Señor. Entonces, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Iglesia de Cristo Maganaín, séle fiel al Señor en lo que el Señor te ha puesto a servirle. Demuestra honestidad.
Pero hay muchos hermanos deshonestos en el servicio a Dios. ¿Y cómo el Señor les va a confiar otra cosa? No podemos ser deshonestos. Efraín dijo que se había enriquecido y que en todos sus trabajos no encontrarían iniquidad que sea pecado. Oiga lo que dijo Efraín, que en todo lo que él emprendía, en todo lo que él hacía, hermano, en toda la riqueza que había obtenido de parte del Señor, hermano, que si lo juzgaban, si indagaban en él, no iban a encontrar, hermano, nada que fuera contrario y que sea pecado. Eso usted lo encuentra en Oseas 12:8. En otras palabras, Efraín, hermano, creía que había obrado honestamente con el Señor y que en todo lo que él había hecho, hermano, no encontrarían iniquidad que fuera pecado en él, sino que todo lo desarrolló bien. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, procura presentarte delante de Dios aprobado, como un siervo que traza bien la palabra de verdad. Oiga, entonces, si hemos actuado deshonestamente con el Señor, es tiempo de ponernos, hermano, de ser honestos con el Señor. Porque mire, yo meditando en la honestidad, por ejemplo, la Escritura nos habla de que el Señor llamó a un profeta joven. Llamó a un profeta joven para que fuera, hermano, a profetizar a un altar. Y cuando llegó, ¿verdad?, a ese altar, comenzó a decir: altar, altar, así dice el Señor, este altar será partido en dos y las cenizas que hay en este altar van a ser esparcidas. Y se cumplió tal y como el Señor le había dado la palabra. Pero cuando un profeta viejo oyó, ¿verdad?, que había llegado un profeta joven y que había profetizado, y lo que había profetizado se había cumplido, le preguntó a sus hijos por dónde se había ido el profeta joven. Y dice Primera de Reyes 13:11. Primera de Reyes 13:11. Entonces, hermano, hasta en los profetas hay deshonestidad. Y dice: moraba entonces en Betel un anciano profeta, y sus hijos fueron y le contaron todo lo que el hombre de Dios había hecho aquel día en Betel, las palabras que él había hablado al rey. Las contaron también a su padre. Y dice el 12: y su padre les dijo por dónde se fue, y sus hijos le mostraron el camino por donde se había ido el hombre de Dios que había venido de Judá. 13. Entonces dijo a sus hijos: aparejadme el asno. Le aparejaron el asno, se montó sobre él y se fue, ¿verdad? Y fue tras el hombre de Dios y lo halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Y él respondió: yo soy. 15. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Recuérdese que el Señor a este profeta le había dado órdenes específicas que no comiera pan ni que bebiera agua.
y que tampoco regresara por el camino donde él había llegado a Betel. Pero miren lo que le dice este anciano, profeta, 17. No leí ese. Y él respondió: no puedo volver contigo, ni ir contigo, tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. 17. Porque me vino un mandato por palabra del Señor: no comerás pan ni beberás agua allí, ni volverás por el camino que fuiste. 18. Y el otro le respondió: yo también soy profeta, como tú. Oiga, entonces aquí, hermano, el profeta viejo usó estas palabras porque la forma de convencer al profeta joven que había sido enviado de parte del Señor era que también él se presentara como profeta de Dios. Entonces, cuando se presentó como profeta de Dios, ¿qué cree usted que pasó por la mente en el profeta joven? Si alguien viene aquí y me dice: pastor, yo soy un profeta de Dios y Dios me ha mandado a decirle esto y esto y esto, pero a mí ya me había hablado el Señor lo contrario. Pero como viene y me dice que también trae un mensaje de parte del Señor, entonces, hermano, la mente comienza a trabajar. Y un ángel me habló. Oiga, por eso, hermano, el apóstol Pablo dice que si nosotros o un ángel del Señor les predica un evangelio diferente, ¿qué dice? Que no lo recibamos. Pero aquí el profeta viejo le está diciendo: un ángel del Señor, un ángel me habló por palabra del Señor diciendo: tráemelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. En otras palabras, ¿qué ve usted ahí en el profeta viejo? Deshonestidad. Cuando alguien miente, está siendo deshonesto. Por quitarse el golpe, por quitarse el problema, hermano, dice mentiras, pero al mentir está siendo deshonesto. No solo delante del Señor, sino que también con su persona. Porque él sabe que está mintiendo. Entonces uno cae en ser deshonesto. ¿Cuántos no han mentido nunca en su hogar? ¿Cuántos nunca le han mentido al cónyuge? ¿Verdad que hemos sido deshonestos? ¿Verdad que nunca le hemos mentido a los hermanos? Nunca le hemos mentido al pastor, diciéndole que tenía tos y mentira, no tenía nada. ¿Cómo es catalogada esa persona? Deshonesta, no es honesto. Entonces, hermano, Dios quiere que nosotros seamos honestos, que digamos sí y no, porque lo que de más procede es pecado. Que tu hablar sea sí y no. Pero hay quienes, hermanos, se inventan una historia que hasta ellos mismos terminan creyéndose su misma historia que se inventaron.
tráemelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pero le estaba mintiendo. Dice el 19. Entonces se volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Y sucedió que cuando ellos estaban a la mesa, la palabra del Señor vino al profeta que le había hecho volver. Oiga. Y él clamó al hombre de Dios que vino de Judá diciendo, así dice el Señor. Aquí ya no le estaba mintiendo. Porque has desobedecido el mandato del Señor y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado, dice el 22. Sino que has vuelto y has comido pan y bebido agua en el lugar del cual Él te dijo, no comerás pan ni beberás agua. Tu cadáver no entrará en el sepulcro ¿de quién? De tus padres. ¿Qué pasó? Cuando él comió y bebió agua e iba de regreso, le salió un león y lo mató. 23. Y sucedió que después de haber comido pan y haber bebido agua, aparejó el asno para él, para el profeta, que había hecho volver. Y cuando éste había partido, un león lo encontró en el camino y lo mató. Y su cadáver quedó tirado en el camino y el asno estaba junto a él. También el león estaba junto al cadáver. Entonces, mire, el león fue enviado por el Señor, ¿verdad?, a matar al profeta que había desobedecido, pero le dio orden, no te lo vayas a comer, ni al asno donde él va montado. Sino que, hermano, solo mató al profeta desobediente y no le hizo ningún daño al asno. Sino que, hermano, el león y el asno se quedaron ahí como cuidando, resguardando el cadáver o el cuerpo del profeta desobediente. Hay 25 versículo dice, y aquí pasaron unos hombres y vieron el cadáver tirado en el camino y el león que estaba junto al cadáver, y fueron y lo dijeron en la ciudad donde vivía el anciano profeta. Bueno, pero hermano, ¿qué trajo al profeta joven la deshonestidad del profeta viejo? Confusión. Trajo confusión. Porque, hermano, cuando hay confusión, la gente no sabe si seguir, ¿verdad?, creyendo o dejar de creer. Por ejemplo, hay tanto predicador deshonesto que está diciendo, hermano, que no hay tal arrebatamiento. Por ejemplo, no hay tal arrebatamiento. Entonces, hay gente que cuando se le enseñó el arrebatamiento, lo creyó con todo su corazón y hermano, y caminaba con Cristo Jesús creyendo en el arrebatamiento, pero de repente encuentra, hermano, a un profeta viejo. Porque los profetas viejos, hermanos, se creen muy inteligentes, muy sabios, supuestamente que estudian, ¿verdad?, la palabra del Señor. Y que hay profetas viejos que en este tiempo están diciendo, no hay arrebatamiento para la iglesia, sino que la iglesia toda junta, toda la iglesia va a pasar la gran tribulación. Perdóneme, eso no es cierto. ¿Qué cree usted? ¿Hay arrebatamiento o no hay? Usted tiene que estar seguro y convencido
que la escritura dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros los que estemos vivos, aleluya, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Eso nadie lo puede cambiar. Ningún profeta viejo lo puede cambiar. Usted siga creyendo que hay arrebatamiento, que con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel de Dios, aleluya, los muertos en Cristo se van a levantar. Y dice que nos vamos a reunir con ellos en los aires, oiga, para estar con el Señor por un rato. Ahí dice por siempre. Pero hay predicadores deshonestos que están trayendo confusión al pueblo de Dios. Le están quitando, hermano, esa esperanza gloriosa de ser arrebatados sin ver muerte. Porque todos los que sean arrebatados no van a ver muerte, sino que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cierra sus ojos así. ¿Qué tanto tardó? Ni un segundo. Entonces, el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de tener el temor de Dios. Porque si tenemos el temor de Dios, dice, persuadiremos, así se dice, persuadiremos a los hombres para que busquen al Señor. 2 Corintios 5:11. Dice que si nosotros tenemos el temor de Dios, vamos a persuadir a los hombres para que busquen al Señor. 2 Corintios 5:11 dice: por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. Oiga, entonces, hermano, el que es honesto delante del Señor, su trabajo es persuadir a los hombres y también a las mujeres. Por eso mi labor delante de Jesucristo es persuadirlo para que usted viva para Dios, para que usted se consagre para Dios, para que usted busque al Señor, para que usted se entregue al Señor, ¿verdad? Mi trabajo es persuadirlo, hermano, para que usted sea honesto y, hermano, y comience, ¿verdad?, a alistarse para el encuentro con su Dios. Aleluya. El Señor le dijo a Israel: oh Israel, prepárate para el encuentro con tu Dios. Pero el deshonesto no le está diciendo al pueblo: prepárate para el encuentro con tu Dios. Pero yo he venido a decirle de parte de Jesucristo: pueblo de iglesia de Cristo Mahanaim, prepárate para el encuentro con tu Dios. Y que pronto sucederá. Aleluya. ¿Cuántos están esperando ese día? Vamos a tener un encuentro con nuestro Dios, con nuestro Rey, con nuestro Salvador, y ahí lo vamos a conocer tal y como Él es. Oh Señor Jesús, qué día ese, qué día más glorioso ese. Hay un canto que dice: no sé si llorar, no sabré si postrarme, no sabré si quedarme quieto, yo no sé, dice. Porque va a ser algo glorioso, hermano. Aleluya. Ay, si nuestros familiares muertos pudieran venir y contarnos. Y contarnos cómo es allá. Le aseguro, hermano,
que no estaríamos como estamos. No estaríamos así. Pero la Biblia dice: bienaventurados que aquellos que sin ver, pero se mantuvieron creyendo a las palabras benditas del Señor Jesucristo. Dice el 13 hasta el 16: porque si estamos locos, ¿es para quién, hermanos? ¿Cuántos locos hay acá? Yo estoy loco por Cristo, decía un rótulo aquí, pero atrás decía: ¿y tú loco por quién? Así. Hay quienes están locos por otra cosa, mayormente en estos tiempos del mundial, ¿verdad? Otros están locos por otra cosa, pero nosotros estamos locos para Dios. Si estamos cuerdos, es para vosotros, dice el apóstol Pablo. Nosotros los predicadores estamos locos para con Dios, pero estamos cuerdos para vosotros. 14. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión: que uno murió por todos. Aleluya. Uno murió por todos, Cristo Jesús el Señor. Por consiguiente, todos murieron en Él. ¿Dónde moriste tú con Él? En el bautismo, ¿verdad? Eso es lo que le decía Joshua ayer: mira, hoy vas a morir con Cristo y vas a resucitar con Cristo. Aleluya. 15 hasta el 16. Y por todos murió, ¿verdad que sí, hermano? Para que los que viven ya no vivan para sí. Oiga, hermano, tú no tienes que vivir para ti, hombre. Convéncete. Querido hermano, convéncete. No tienes que vivir para ti, sino para qué? Para aquel que murió y resucitó por ellos. 16. De manera que nosotros de ahora en adelante, ¿verdad, Iglesia Cristo, de Iglesia Cristo Magané, que de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne? Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. Hoy ya no le conocemos así. Ahora le conocemos como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Redentor, como nuestro Dios, aleluya, como aquel que nos ha redimido con su sangre preciosa. Hoy ya no le conocemos en la carne, hoy le conocemos como lo que Él es. Él es Dios. Amén. Y hasta lo cantamos, ¿verdad? Que Jesús es Dios. Entonces, ser honestos con nosotros mismos. Si somos honestos con nosotros mismos, vamos a ser honestos con los pecadores. Mire, ¿cómo evangeliza usted a un pecador? A ver, hagamos un examen, un pequeño examen. ¿Cómo evangeliza usted a los pecadores? ¿No sabe? ¿O no ha evangelizado a ningún pecador? Mire, el hermano está confirmando que no ha evangelizado a ningún pecador. Entonces, ¿por qué dice amén? Por eso uno tiene que tener cuidado cuando uno dice amén. ¿Verdad? Entonces, hermano, nosotros, mire, voy a cambiar la pregunta. ¿Cómo lo evangelizaron a usted, pues? ¿Se acuerda? No, pero ¿qué fue lo que le dijeron? ¿Se recuerda lo que le dijeron? Sí, ¿qué más? ¿Solo eso? ¿Cómo lo evangelizaron? Porque mire, yo creo que la mayoría de nosotros evangelizamos mal. No evangelizamos
honestamente delante del Señor. No evangelizamos al pecador con honestidad. Cuando evangelizamos al pecador, le decimos: mira, el Señor te ama. Y es cierto, el Señor lo ama. El Señor murió por ti. El Señor quiere bendecirte. El Señor quiere restaurar tu vida. Quiere restaurar tu matrimonio. Quiere restaurar tus hijos. Quiere darte en abundancia. Él quiere darte felicidad. Él quiere darte, ¿verdad? Todo lo que tú necesites. En otras palabras, le estamos diciendo: tú ya no vas a padecer más, no vas a sufrir más. Eso es lo que le estamos diciendo al pecador. O sea, hermano, le estamos pintando de una manera, ¿verdad?, gloriosa el evangelio. Y es glorioso el evangelio. Pero yo creo que si nosotros somos honestos, le diríamos al pecador: mira, si sigues en tu pecado, te vas a perder. Yo creo que debemos de ser honestos, decirle las consecuencias del pecado al pecador. Por eso el Señor le envió una palabra a Ezequiel y le dijo: Ezequiel, yo no quiero que el impío muera. Yo no me complazco en la muerte del impío. Ve y dile al impío que si sigue pecando, él morirá por su pecado. Pero yo no voy a demandar la sangre de él sobre ti, porque tú le advertiste de su pecado. ¿Verdad? Entonces nosotros debemos de ser honestos con el evangelio y decirle al pecador que desista de su pecado. Porque, hermanos, si sigue pecando, lo va a llevar a la condenación. Entonces, recuérdese que con el temor de Dios persuadimos a los hombres que se arrepientan de su pecado y que vivan para Dios. Entonces, hermano, nosotros debemos de ser honestos, porque mire lo que dice 2 Corintios 2:14. 2 Corintios 2:14 dice: pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, ¿verdad que sí? Nos lleva en triunfo, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Entonces, el conocimiento, ¿qué es? Una fragancia, es un olor. Por eso el que tiene conocimiento tiene olor, tiene una fragancia. Por eso cuando Dios ve a su hijo que tiene conocimiento, hermano, esparce una fragancia, porque el conocimiento es un olor, es una fragancia. Pero miren lo que dice el 15: porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Aquí, hermano, el Señor está siendo honesto. Hay unos que se van a salvar y hay unos que se van a perder. Aquí Dios está siendo honesto con la humanidad, con su creación. Hay unos que van a ser salvos y otros que se van a perder. Porque los que van a ser salvos, dice que somos fragante aroma de Cristo, somos para Dios. Pero, hermano, dice que, en otras palabras, lo que aquí entiendo yo es que el que tiene a Cristo en su corazón, hermano, esparce una fragancia de salvación. Eso es lo que yo entiendo. Esparce una fragancia de salvación. ¿Por qué? Porque tiene al Salvador, tiene a Cristo. Pero el que no tiene a Cristo, hermano,
esparce otro olor, un olor de perdición. Porque dice el 16, para unos olor de muerte, para muerte, y para otros olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Por eso dice un pasaje, no es del que corre ni del que quiere, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Y nosotros le damos gloria y honra al Dios de los cielos, aleluya, porque Él ha tenido misericordia para con nosotros. Hermano amado, usted y yo no buscábamos al Señor. ¿Quién buscaba al Señor? Nadie. Mas sin embargo el Señor nos andó buscando. Y cuando nos encontraba, Él decía, ya lo encontré. Le voy a mandar a mi siervo que le evangelice. Y casi nos convencían, ¿verdad? Y de repente el diablo nos ponía una excusa. Y nos quitábamos, ¿verdad? El golpe. Hasta que un día nos acorraló el Señor y dijo, de esta no se me escapa. Así como el ángel acorraló, ¿verdad? Aquel que iba montado en la burra lo acorraló, hermano, de tal manera que ya no pudo escaparse. Ya no pudo escaparse. Entonces, hermano, hay unos que están dando olor para muerte, pero otros para vida. ¿Por qué? Porque tienen a Cristo. Amén. Así que cuando tú vas caminando, hermano, y hay un ángel del Señor, dice, ahí va un salvo, ahí va un perdonado, ahí va un justificado por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque lleva un olor, lleva el olor de Cristo. Aleluya. Amén. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Pero si pasa alguien, hermano, que no tiene a Cristo, yo me imagino que los ángeles hasta se tapan la nariz. Ahí va uno que lleve a muerte. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo. Aleluya. Me quedan 10 minutos y voy por la introducción todavía. Entonces, nosotros podemos ser de bendición o de maldición a la gente. Por eso es que el Señor nos pide honestidad. Yo puedo ser de bendición para usted. Amén. Pero también puedo ser la otra moneda. Por mi deshonestidad. Yo me gozaba con el testimonio de mi hermana Lidia. Ayer me gozaba. Porque, hermano, nuestra hermana Lidia, ella visitó médicos y médicos, se puso en un tratamiento, hermano, y dice que gastó mucho dinero. Y un día me dijo, le voy a enseñar todos los documentos donde los doctores decían que yo jamás iba a quedar embarazada, jamás. Pero un día me dijo, usted se acercó y oró por mí, me dijo, y oró, me dice, por el baby que yo iba a tener, me dijo, y yo ni embarazada estaba, pero yo recibí la palabra, me dijo, y entonces salí embarazada. Y cuando fui a Guatemala me le fui a presentar al médico, mire. ¿Y cómo lo hiciste? Dice que le dijo el médico, el de arriba lo hizo. El de arriba lo hizo. El de arriba lo hizo. Amén. Entonces, hermano, y le dije ayer, mira, cuando vayas otra vez a Guatemala, hoy ya no vayas con tu barriga, hoy lleva el fruto y preséntalo al médico. Aleluya. Eso es lo que nuestro Dios hace. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y ni me acordaba yo de lo que le había profetizado. No, si usted me profetizó, me dice. ¿Cuándo fue? Le decía yo. No se recuerda aquel día, no. Y el Señor me trajo a la mente que sí, ¿verdad? En parte hablamos y en parte, ¿qué dice la Biblia? Profetizamos. Entonces, hermanos, nosotros podemos ser de bendición o de maldición a otros, según sea nuestra honestidad para con Dios
y en su llamado que Él nos ha hecho. Hebreos 10:26. Hebreos 10:26. ¿Dónde estás, Hebreo? Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento, oiga, el olor de vida de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino, dice el 27, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir ¿a quiénes? A los adversarios, a los pecadores. Entonces, ¿hasta el qué? Hasta el 29. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Oiga, hermano, que Dios nos libre de retractarnos y decir: el evangelio es cuento, a saber si es verdad. Desde que era pequeño están diciendo que Cristo viene y Cristo no viene. Dice la palabra, y dicen muchos, todo sigue tal y como. Desde los días de nuestros padres, dicen que Cristo viene y no viene. Entonces, hermano, dice la palabra que a muchos el Señor les dio el conocimiento, les dio el entendimiento de quién es Cristo. De quién es Cristo. ¿Verdad que usted tiene ese conocimiento de quién es Cristo? ¿Verdad que sí? Pero ¿qué tal si usted dice: ya no quiero seguir creyendo en Cristo, me voy a desconectar de Cristo, me voy a ir a restaurar lo que antes, lo que había destruido, voy a volver a mi pecado, voy a volver a seguir haciendo lo que hacía? Porque cuando veo los anuncios de la televisión se me hace agua en la boca. Entonces, hermano, los altares que había destruido los fue otra vez a reedificar. Altares de alcoholismo, altares de música, altares de droga, altares de baile, altares de fiesta y cuántas cosas. Pero ya los había destruido por el conocimiento que había recibido de Dios. Pero dice que los que hacen eso y continúan en su pecado, ya no queda más sacrificio por el pecado, porque Cristo hizo un solo sacrificio una vez y para siempre. Pues es que si tú ya derribaste un altar, ya no tienes que reedificarlo. Si ya derribaste la droga, no tienes que otra vez que ni verla, ni olerla siquiera. Si ya derribaste la mentira, si ya derribaste la deshonestidad, no vuelvas otra vez a reedificar esos altares. ¿Sí me está entendiendo lo que les estoy diciendo, verdad? Porque ya derribamos un montón de cosas. Hasta San Martín de Porres ya lo derribamos, ¿verdad? Ya derribamos tantos ídolos, hermanos, hasta ídolos de 2 pies y de 4 patas, ya los derribamos. Pero no volvamos otra vez a reedificar lo que ya destruimos. Amén.
sino que, hermano, hay que seguir derribando, hay que seguir arrancando las plantas que el Padre no plantó en nosotros, hay que seguirlas desarraigando, arrancándolas, aleluya, hermano, hasta que no quede nada en nosotros. Por eso, hermano, el ayuno que el Señor escogió es, hermano, romper las ligaduras de iniquidad. Pero ¿en quién las vas a romper primero? Pues en ti y en mí. Esas ligaduras que todavía, hermano, nos llevan al pecado. Hay que romper esas ligaduras. Pero a veces los ayunos, Señor, voy a presentar 7 días de ayuno por mi marido. No, haz ayuno para que el Señor rompa los yugos de esclavitud que todavía puedan haber en nuestro corazón. Eso le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios. Entonces, conociendo el temor, persuadimos a los hombres, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, la honestidad de Jesús. Ya no me da tiempo. ¿Cuántos saben que Jesús era bien honesto? 2, los demás. ¿Cuántos saben que Jesús era honesto? Él no mentía, él no engañaba a nadie. Entonces, miremos la honestidad de Jesús. Mateo 11, versículo 15. La honestidad de Jesús. Aquí podríamos poner el evangelismo de Jesús. Así podríamos poner también como título el evangelismo de Jesús. Mateo 11, 15. El que tiene oídos, oiga, mire cómo comienza Jesús a evangelizar. El que tenga oídos, oiga. Entonces, lo que Jesús está diciendo ahí, se puede tener oídos y no oír. Usted y yo tenemos oídos, ¿verdad? La pregunta sería, ¿oímos? ¿Oímos? El que tiene oídos, que oiga. Mire cómo comienza el evangelismo de Jesús. El 16. Pero ¿con qué compararé esta generación? Otra versión dice, ¿a qué compararé esta generación? Mire, es semejante a los muchachos. La generación que vivía en los tiempos de Jesús, Jesús la está comparando a unos muchachos, a unos jóvenes, a unos niños, dice otra versión, que se sientan en las plazas. Oiga, que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo, a esta generación que yo voy a evangelizar, la voy a comparar con aquellos muchachos que se sientan en las plazas a invitar a otros, a dar voces a otros. Y dicen, os tocamos la flauta y no bailaste. Entonamos endechas, o sea, cantos tristes, y no os lamentáis. Paremos ahí. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere enseñar aquí? Él comienza su enseñanza, su predicación en aquellos que lo están oyendo, en aquellos que lo están escuchando, incluyendo su discipulado. Y el Señor dice, ¿a qué compararé esta generación? Lo voy a comparar con muchachos, porque en el tiempo antiguo, en los días de Jesús,
los muchachos se reunían en la plaza. Y ellos, hermanos, se reunían en la plaza como a jugar un juego. Yo me recuerdo cuando yo me reunía en la plaza a jugar trompo, cinco, ¿verdad? A jugar tenta, a jugar ¿qué? Las canicas, ¿verdad? Bueno, tantos juegos. Ande el anillo, jugábamos también ande el anillo, y el que le tocaba de último tenía que hacer una penitencia. Bueno, tantos juegos. Así se reunían los jóvenes a jugar un juego. Porque en la cultura judía, los jóvenes habían aprendido dos cosas. Habían aprendido cómo se celebraba una boda y cómo, hermano, se endechaba cuando había una muerte. Una muerte. Si ya lo conocían los jóvenes, eran bodas y muerte. Funerales, pues. Entonces los jóvenes se reunían. Aquí hay una profundidad tremenda de parte del Señor, que ya no me da tiempo de explicarla, pero le prometo que se la voy a explicar. Así que no se pierda el próximo capítulo. Entonces ellos están invitando a otros, diciendo que canten el canto de alegría que hay en una boda. Alegría que hay en un funeral. Muerte. Hay tristeza, hay dolor. Por eso dice, les tocamos flauta y no se gozaron. Les endechamos y no lloraron. Pero aquí hay una profundidad, hermano, porque la escritura dice que es mejor ir a la casa donde hay luto que donde hay banquete. ¿Por qué? Porque está diciendo, les tocamos, les endechamos y no se arrepintieron. Porque donde hay, hermano, un funeral, ahí la gente se pone a meditar y, hermano, a ser consciente de la vida que le ha tocado vivir, que también a él le puede suceder el día de mañana. Y por lo tanto, hermano, él viene como la honestidad delante del Señor. Y lo que trae, hermano, un funeral es arrepentimiento. Porque, hermano, si no hay arrepentimiento en un funeral, la cosa está fea. La cosa está fea. Aquí está hablando de la muerte y la resurrección de Cristo. Estos muchachos, lo que en su celebración que estaban haciendo ahí, ellos estaban dando, hermano, la muerte y la resurrección del Señor. Hermano, la fiesta de boda. La fiesta de boda. Porque, hermano, la resurrección de Cristo nos ha producido un gozo en nosotros. Porque sabemos que en la resurrección de Cristo, ahí está nuestra victoria. Ahí está nuestra victoria. Ahí está nuestra gloria. Ahí, aleluya, seremos más que vencedores en Cristo Jesús, en su resurrección. Porque si Jesús no hubiera resucitado, hasta nuestra fe sería en vano. Entonces aquí, hermano, hay muchas cosas que hablar, pero vamos a desgranarlo. Solo le voy a decir algo. El que tenga oídos, oiga lo que estos muchachos están haciendo. Están, hermano, cantando canciones alegres y canciones tristes.
Por eso les dice, les cantamos canciones alegres, no se gozaron. Les cantamos canciones de dolor y no lloraron, no se arrepintieron. Entonces, por eso el Señor comienza diciendo, el que tenga oído, oiga lo que esta generación está haciendo. Los están invitando a la fiesta. Y si no entran a la fiesta, entonces, hermano, les tocan canciones de arrepentimiento y aún cantándole canciones de dolor, no se arrepienten. Así comienza el evangelismo del Señor. Hay unos que se van a gozar y hay otros hermanos que aunque le cantan canciones tristes, no se van a convertir, no se van a arrepentir. En otras palabras, aunque estén sufriendo en carne propia el dolor, no se van a arrepentir. Aunque estén padeciendo la prueba, aunque estén, hermanos, pasando tiempos de angustia, ni aún ahí se van a arrepentir. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero hermano, si solo cuando pensamos que Cristo tomó nuestro lugar, que Cristo murió por nosotros, que Él, aleluya, pagó todo lo que nosotros deberíamos de pagar, eso nos compunge, aleluya, y le decimos al Señor, comenzamos a darle gracias al Señor y nuestro corazón comienza a derramarse delante de su presencia de esa gratitud, aleluya, que el Espíritu Santo nos motiva a decirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando nosotros cometemos algún pecado, aleluya, el Espíritu Santo nos hace sentir mal. Lo que Cristo está diciendo aquí, que aunque venga bendición, no se van a arrepentir, y aunque venga muerte, tampoco. Pero ¿cuántos arrepentidos hay acá? Amén. Entonces lo vamos a dejar hasta ahí en el nombre del Señor, pero le prometo que vamos a seguir, porque este pasaje es hasta el 30. Nos falta camino todavía y apenas vamos por 2 versículos. Amén. Y vamos a llegar hasta el versículo 30 de Mateo 11. Vamos a ir desgranando cada versículo en el nombre precioso de Jesús. Padre, muchas gracias, Señor, en esta preciosa tarde, Señor, que tú nos has